Hola amigos de la Gaceta de Paz, nuevamente estamos aquí con un capítulo más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, a mediar aprende. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque no quisimos que se encerrara en una sola práctica, es decir, el concepto de la justicia restaurativa es muy amplio y pues hay muchas opiniones, no siempre nos ponemos de acuerdo, y a nosotros nos ha definido y nos gusta más el tema de la acción, salir a hacer. Y entonces encontramos a nuestra buena amiga Silvina Paz con su hermana, han trabajado durante muchos años y tienen una Fundación Acción Restaurativa Argentina. Y hoy el tema es ese, es desde la acción, no desde solo las ideas o los conceptos, pero desde el servicio a los demás, desde los resultados y en distintos entornos, porque pareciera ser, o que algunos creen que el tema de la justicia restaurativa o distintas prácticas restaurativas se encierran solamente a la materia penal. Y es un tema, creo que da para mucho, y con una persona que tiene todas las credenciales, que ha estado preparadísima, pero sobre todo eso, y ahí encontramos algunos paralelismos entre trabajar entre hermanos, en trabajar en algunos entornos con las hermanas Paz, y hoy con Silvina, que es quien nos va a acompañar el día de hoy. Pues sí, un gusto, como siempre, conversar con ella. Esperemos que disfruten mucho la entrevista. Para mí es importante ver este tipo de personas que siempre están echadas para adelante, que no se enredan con el método o las opiniones, sino se ponen a hacer las cosas. Y bueno, interesante estos perfiles de mucho estudio, pero también de mucha práctica. Pues vamos a ver acciones restaurativas con nuestra invitada, Silvina Paz, desde Argentina. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en nuestro programa de la visión de la mediación con los lobos, y hoy pues tenemos una invitada de lujo, aparte pues de una colega admirable de la labor, de la trayectoria, pero también una muy buena amiga con la que pues a través de estos años, ya un buen número de años, hemos podido coincidir. Y hoy está con nosotros Silvina Paz. Silvina Paz pues es abogada y se ha especializado principalmente en la materia penal, en el derecho penal, pero no solo desde la visión clásica del abogado o de la función pública, también desde una persona que se ha preparado, que ha investigado, que se ha dedicado al estudio, y entre ellos de la mediación, pero también del enfoque restaurativo, de la justicia restaurativa, de algunas propuestas o posibilidades desde esta visión, y sobre todo desde la acción, que es algo de lo que vamos a hablar mucho el día de hoy. Eh, y algo que nos pareció interesante a Juan Manuel y a mí fue, Silvina trabaja con su hermana, con Silvana, que me imagino que le ha de causar a veces confusiones entre Silvina y Silvana. Supongo que hay toda una historia de por qué Silvina y Silvana, y si quieres vamos a empezar un poquito a eso, que te conozcan un poquito más también en algunas cosas de la persona detrás de no solo la mediadora o la abogada. ¿Y qué ha sido para ti esto de poder trabajar con tu hermana, aparte de toda la historia que tiene usted? Yo te puedo decir porque pues tengo la misma fortuna que tú de poder trabajar con mi hermano. La verdad, bueno, les falta un dato, chicos. Yo tengo una tercera hermana que se llama Silvia. O Wow. sea, somos Silvia, Silvana y Silvina, pero en esta métier estamos solamente Silvana y yo. Aunque Silvia estuvo en algunos programas como haciendo roleplay con jóvenes, etcétera, ella es educadora. Pero trabajamos nosotros. Y es hermoso trabajar con un hermano. La verdad es trabajar no solamente en confianza total, sino con una historia para atrás y para adelante, y mirándose y conociéndose en todo y sabiendo qué pasa cuando uno mira al otro, en confianza, en colaboración, con amor. Mi hermana Silvana es un poco más grande que yo, no voy a decir cuánto,
pero es un poco más grande que yo, ha sido mi gran guía también en un montón de cosas. Ambas somos abogadas y la verdad que el camino inicial de la mediación lo hicimos juntas y fue ella un poco la que me fue guiando, vamos a hacer esto que está excelente, y entonces yo como hermana menor iba atrás y era, me encantó esto, y bueno, y así empezamos a compartir desde el secundario en misma escuela, la universidad elegimos, Silvana estudió filosofía antes, yo directamente derecho, y empezamos a generar esta relación de amor, de cariño, de compromiso y de cuidado, donde compartimos muchos valores. Además, a pesar de ser súper distintas, porque tenemos diferentes improntas, diferentes formas empáticas de ser, no somos parecidas físicamente, pero somos bastante diferentes y podemos amalgamarnos perfecto. Así que es re lindo trabajar con un hermano. Bueno, pues nos sentimos muy identificados con los hermanos Lobo, con las hermanas Paz, en este sentido, de poder trabajar mucho de lo que tocas de escribir, pues lo compartimos y comulgamos de muchas de estas ideas. Y hablaste de cuando empezaste, de tus orígenes, de cómo incursionaste en la mediación. Yo recuerdo aquellos primeros años en los que venía la ola Argentina, México, ¿verdad? Del grupo de los mediadores. Te recuerdo muy cercana a Marinés Suárez. Recuerdo muy bien a Marinés también como con un orgullo, ¿no? De ti como una alumna brillante, muy destacada, colega de ella, y fue así como yo te conocí en México hace ya algunos años. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿cuál fue este primer enganche? Nos comentas pues que con tu hermana, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hizo virar en esta dirección? ¿Y como qué fue lo que te atrapó en aquel primer momento de tu approach a la mediación? Mira, yo estudié Derecho en la universidad pública y comencé a ejercer la profesión de abogada y trabajé 10 años en la profesión libre de abogada, me encantó. Y en un punto dije, no puede ser que todo sea la discusión, que todo sea pelea, que todo sea... Era como muy estresante y un gran desgaste de todos, y también del abogado. Entonces ahí justamente Silvana, ella ya era funcionaria judicial, y entonces empezó a buscar otras alternativas, otros caminos, y ahí empezamos en la Universidad de Belgrano, les hablo hace muchísimos años, una especialización en métodos alternativos de resolución de conflictos que llevaba 3 años. No era un curso de mediación como los cursos de preparaciones ahora, sino una especialización en la universidad privada, en este caso lo hicimos en Buenos Aires. Y esto es como que a mí me abrió un mundo absolutamente desconocido y encontré un rol que tenía mucho más que ver con mi personalidad y que tenía que ver más con un compromiso a lo humano. Ya no solamente el tema económico del abogado, los honorarios, etcétera, sino que tenía que ver con el cuidado de la persona. De hecho, la tesis que yo hago en la Universidad Austral, en la Universidad de Belgrano, tuvo que ver con la mediación en los ámbitos de los aborígenes. Y esto me encantó porque creo que ahí son mis primeras raíces restaurativas, porque ahí encontré ancestralmente tantas respuestas que yo la verdad desconocía y tan sabias que es como que me abrieron todas las luces. Y luego seguimos estudiando ambas, hicimos una especialización en Derecho Penal y en la Universidad Austral. Y ahí, cuando estuvimos en la especialización, si bien el derecho penal a mí me encanta, me pareció también que volvía un poco a todo el tiempo a lo retributivo. Y en ese momento, le estoy hablando de 1998, mi tesina de la especialización fue en mediación penal y me saqué un 10. Y fue buenísimo porque estamos hablando de los popes de derecho penal en la Argentina y de jueces nacionales, yo era muy chica en ese momento, y era como romper el paradigma de la universidad. Y ellos pudieron escucharme, pudieron preguntarme y pudieron reconocer también todo el trabajo que había hecho. Y bueno, y ahí es como que encontré una beta. Dije, bueno, no solamente es hermoso, sino que es posible. Y entonces tuve la oportunidad después, se produce una reforma penal en la provincia, ingreso al Poder Judicial para hacer esto,
mediación penal. Y entonces mi carrera es como que se divide. Me recibo de abogada, ejerzo la profesión libre y entiendo, entonces esto me da, hoy lo veo, me da la posibilidad de entender qué pasa con los abogados, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus urgencias, qué pasa con la gente cuando va a haber un abogado. Y al haber ingresado al Poder Judicial, también eso me da la posibilidad de ver qué pasa con las personas en el sistema penal. Pues yo pasé por todas las instancias, ahora trabajo en la Corte, pero pasé por todas las instancias del Ministerio Público y de la Administración de Justicia. Entonces, con tantos años ya transcurridos, me da la posibilidad de darme cuenta que este es el camino para mí que más me fortalece como persona, que creo que cumple un rol social, y la verdad que tengo una satisfacción enorme porque empecé pensando si era posible, y hoy estoy trabajando 24 horas sobre 24 resolviendo conflictos. En el ámbito del Poder Judicial, con jueces, porque trabajo para adentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial, y ya con un emprendimiento familiar primeramente, que es la Fundación Acción Restaurativa Argentina, que también lo pensamos como ustedes seguro, Rafa, Juanma, cuando se sientan y dicen, esto no funciona, ¿qué hacemos? Así fue, y así es como un poco a veces cuento cuando tengo oportunidad de dar alguna charla, que así se empezó, simplemente con esta pregunta de disgusto, ¿no? Qué feo que está todo esto, no me gusta, yo no quiero ser parte de esto, ¿cómo hacemos para correrlos de acá? Y esta fue la primera pregunta, y entonces empezamos a generar diferentes conversaciones en el ámbito de la facultad nuestra, charlas libres para cualquiera que quiera anotarse, tratamos de hacer difusión, todo a pulmón, sin nadie que nos apadrine, con mucha energía y con la solvencia y la convicción de que era esto lo que queríamos, y se fue generando como un movimiento de personas interesadas, de jóvenes sobre todo. Y muchas de hoy, por ejemplo, quien es la presidenta de la fundación, María Constanza Asperué, Liana Cervera, Cecil Simonuti, que es la presidenta de Comuna Paz Argentina, todas estas personas las conocimos desde muy, muy jovencitas, y vimos cómo ellas también viraron de lo retributivo a encontrar un rol. Y hoy, hasta, para ser bien claro, hasta la construcción de la casa que se está haciendo, Cecil, por ejemplo, que se está construyendo una casa muy bonita, la pensó con una sala de reunión para las reuniones que tenemos, es decir, es mucho más allá que hacer algo, forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra ideología personal. Y la verdad que estamos felices de hacer lo que hacemos. Y creo yo que en estas historias que hemos podido compartir con otros colegas, donde para muchos la puerta de entrada, como en tu caso, fue el tema de la mediación, ¿no? Y luego la mediación en un ámbito específico, que puede ser el ámbito público, judicial, la materia penal, etcétera. Pero luego llega esta cuestión de la justicia restaurativa o de distintas prácticas restaurativas. Y como que hay un brinco cuántico, es decir, si el primer brinco a la mediación sacude y genera un movimiento, no todos alcanzan a dar el brinco de la mediación a la justicia restaurativa o a las prácticas restaurativas. O sea, ¿qué implicó o qué implica de ser un mediador promedio o de casos a irnos o sumergirnos al mundo de la justicia restaurativa? ¿Cuál fue tu experiencia de ese brinco y qué se requiere para dar el brinco de las prácticas de la mediación a las prácticas restaurativas? Y a nosotros personalmente yo siempre pensé que lo que hacía era lo correcto, pero las personas no pensaban eso. Y entonces veía que tenía unas resistencias enormes en los ámbitos del trabajo, también por ser mujer, en los ámbitos académicos, tenía una resistencia muy grande de por qué hacía, acá les presento a mi hija, acá Solcito, que nos va a dejar, adiós. Tenía una resistencia súper grande de decir, a ver, dos mujeres que van a dar una respuesta diferente, ¿por qué? Si todo funciona bien. Y la primera persona que nos reconoce es Francisco Díez, que me busca a mí y me dice, bueno, Sil,
lo que haces es increíble, pues yo soy negociadora en toma de rehenes también. Es increíble, no puede ser que estés haciendo esto. Entonces me convoca y me lleva a Mediadores en Red. Ahí conozco a Marinés, a quien admiro, quiero, a Gaby Kerehatsu, y nos hacemos amigos. Y después vuelvo a sentir esta misma disconformidad con el tema de la mediación judicial. Vuelvo a decir, pero la mediación judicial se transforma otra vez en otro sistema retributivo. Tampoco estoy de acuerdo con esto. Y entonces ahí es como con Silvana, pateamos el tablero otra vez. Total, como nosotros no tenemos que darle respuesta a nadie, seguimos nuestros instintos. Y nuestra convicción, nuestro instinto nos llevó a decir, no, esto la verdad no nos sirve. Entonces decidimos ir a otro espacio, a la universidad, buscar las escuelas, hablar con directores, buscar alumnos, ir al servicio penitenciario, con policías, con la comunidad, y empezamos a trabajar en una respuesta que sea diferente, porque en algún punto la mediación nos empezaba a encorsetar. Y entonces en ese espacio dijimos, nos vamos de acá y nos vamos de lo exclusivo mediación, reconociendo absolutamente todas las bondades que tiene y reconociendo que la teoría es muy importante para que nosotros podamos mejorar nuestras prácticas todo el tiempo. De hecho, este año online estuve con Marinés haciendo un curso sobre preguntas, es decir, todo el tiempo estoy yendo y viniendo, pero saliendo de la mediación para la justicia restaurativa, porque es muy difícil entender la respuesta que la gente da, tanto a las víctimas como a los ofensores de delito. Es muy inhumano la respuesta que se da. Y cuando uno pasa un dolor fuerte, el que fuera, el que haya pasado y le queda un temor por lo que sucedió, ahí puede dimensionar lo que al otro le significa el dolor no atendido, de ser víctima o de ser ofensor, la discriminación, y también entender lo que pasa en la comunidad, el miedo. Entonces nos llevamos otra vez, nos fuimos a reflexionar, a pensar y a ver cuál podría ser nuestra acción, porque nosotros algo que nos caracteriza es la acción, para modificar esto que nos estaba disgustando. Más allá de los lugares donde nosotros trabajamos y del Poder Judicial y eso, salirnos de eso. Y es más, no valernos de eso para hacer justicia restaurativa, que también es un desafío. No llegar a los espacios y decir, yo tengo tal cargo y por eso vengo al servicio penitenciario, por eso estoy en la unidad penitenciaria, por eso hablo con jóvenes infractores. No, nosotros vamos como somos, Silvina Paz, Silvana Paz, Fundación, Cero Poder. Y entonces este cero poder, cómo se multiplica en un poder absoluto con el compromiso de las personas. Y entonces ahí decidimos hacer un salto, nosotros le decimos la plataforma de despegue. Sí, que tiene que ver con lo que decís, Rafa. Sí, y yo creo que eso, exactamente. La Fundación Acción Restaurativa Argentina se ha convertido, o yo veo de lo que te conozco y de estos años y de tu peregrinar, precisamente como esto es lo tuyo, o sea, esta es tu plataforma de despegue de muchas cosas, y veo que han trabajado mucho el tema con juvenil, con adolescentes, el tema de las escuelas, el tema de las mujeres, como comentaste hace rato, el asunto también comunitario en ciertos lugares pues, complicados, como por ejemplo son los centros penitenciarios. Y Juan Manuel y yo, la verdad, estamos un poco asombrados de, sin planearlo, hay una similitud del caminar de ustedes desde la fundación, nosotros desde Alinea, en algunos entornos que pues la vida nos ha ido llevando. Y ya mencionaste pues como algunos de los retos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los obstáculos o cuáles son algunos de los retos que tú has encontrado o resistencias en esto? O sea, ¿qué ha sido lo difícil? Y la mayor resistencia es al cambio. Uno, como persona, como ser humano, a veces se siente muy cómodo con las respuestas que espera. Aunque estas respuestas sean las malas respuestas, las aceptó como las lógicas y las acepta. Entonces, cualquier pateada de tablero genera resistencia. Esto por un lado.
Por otro lado, el hecho de ser mujeres en un lugar de hombres, porque el derecho penal es específicamente de hombres, y plantear una respuesta que tiene que ver con lo científico. No es que como somos mujeres andamos abrazando a las personas, dándole besitos y haciendo grupos de autoayuda. Esto no es lo que hacemos. Entonces también poder ayudar a esclarecer esto, porque esto del rol de maternar de la mujer y que seamos mujeres, nos pasó que en el ámbito judicial, cuando trabajábamos en mediación, nos decían, bueno, hay una mujer llorando, vayan con las chicas. No, nosotros no aceptamos, no somos psicólogas y paramos el llanto. Nosotros trabajamos en mediación y hacemos y entonces poder explicar todo esto, ¿no? La resistencia del estereotipo de lo que se espera del género femenino, ¿no? Y nosotros somos duras en general, somos con intervenciones muy fuertes, y entonces esto también desestructura mucho, porque tal vez esperan una intervención más delicada, más light. Nosotros somos de ir muy al hueso del trabajo. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando trabajamos con justicia restaurativa y los efectos de nuestro trabajo se ve en las causas penales, también hemos visto algunas resistencias en los operadores, porque, bueno, estoy convencida que la justicia restaurativa quita poder a los jueces, quita poder a los fiscales, y tienes que tener muy claro cuál es tu rol y cuál es tu punto de liderazgo para poder abrirte a estos nuevos espacios y dejar que la respuesta vaya más allá de la respuesta que como funcionario puedas dar. Esto tenés que tener muy en claro tu función y tu liderazgo. Y bueno, esto también ha sido una resistencia. Y bueno, y después las resistencias que en general en todos los ámbitos se tienen con las mujeres. Esto pasa. Ustedes fíjense que en general cuando dos hombres se encuentran, hablan de fútbol, hablan de una serie, se cuentan un chiste y son amigos inseparables para toda la vida. Y las mujeres las remamos, para que nos vean, nos tengan en cuenta desde un lugar serio, ¿no? No desde un lugar chabacano, sino desde un lugar desde la experiencia, desde el trabajo. Y esto también es algo que ha sido una resistencia, pero a nosotros, a mí personalmente me parece que teniendo bien claro cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus valores, y sabiendo dónde querés ir, qué es lo que qué querés que pase. Es como yo le decía hace poco a una amiga que andaba emocionalmente mal con una pareja, y yo le decía, mira, es simple la pregunta, ¿querés que te pase esto? No. Entonces, pensá, ¿qué es lo que querés que te pase? Y vamos para allá. Y esto me parece que es un poco también cuando uno busca el objetivo que quiere cumplir con su profesión, para que la profesión no sea solamente un medio de vida, sino que te dé una solvencia emocional. Y me parece interesante algunas de las cosas que estás mencionando, es decir, este accionar desde la independencia, este accionar desde el no tener ciertos apoyos o padrinazgos, es decir, empiezas a dibujar como un cierto perfil de qué se ocupa para ser una persona de acción, ¿no? Es decir, y en este caso, claro, una acción restaurativa. O sea, yo de entrada podría agregar uno, pero me gustaría que tú me ayudas a dibujar, porque todas estas dificultades del tema que dices, de la materia, el hecho también de género o de ser mujer en un mundo penal, en un mundo muy de hombres, en un mundo del sector público, gubernamental también, yo diría que la pasión es importante en lo que hagamos, y yo te escucho hablar y inmediatamente conectas con una serie de emociones que imprimes y que transmites, ¿no? En este momento, ¿es la pasión así? O es una combinación de pasión, pero también esta parte que veo del raciocinio, de cómo lo presentas objetivamente, con un estudio científico, buscando dar resultados, uniéndolos. O sea, ¿qué tanto es una cosa y qué tanto es la otra? ¿Qué se ocupa para ti para ser una persona de acción? Porque hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero no sabe cómo. ¿Cuáles serían para ti como algunos cómo a compartir?
hay que ser valiente. Primero hay que saber hacia dónde se va, qué es lo que uno quiere y poder hacer un buen mapeo. Si voy hacia allá, ¿qué me puede pasar de bueno? ¿Qué me puede pasar de malo? Y con lo que me pasa de malo y con lo que me pasa de bueno, yo voy a poder, esto también, reconocer sus propios límites. Después no estar solo, generar redes. Me parece muy importante generar redes. Dedicarse a lo que uno quiere sabiendo cuáles son las propias limitaciones emocionales también. Más allá de la especialización, el estudio. Yo siempre planteo que para trabajar en penal hay que saber manejar muy bien la violencia, situaciones de violencia, y para eso hay que trabajar mucho en las emociones personales y de los otros, para poder dar una respuesta adecuada y poder realmente ayudar a las personas. Por un lado, entonces, saber hacia dónde se va. Segundo, ser valiente. Tercero, es poder hacer un mapeo de cuáles son las respuestas que no resultan y quebrar esas dinámicas. Hay que plantear respuestas diferentes, hay que plantear redes diferentes, hay que abrir la cabeza más allá del derecho. Yo soy abogada, pero ya no sé si soy tan abogada como cuando me recibí. O soy todo un montón de cosas más, además de abogada. Y la verdad que eso a mí me fortaleció un montón, que tal vez la visión del abogado pensar que no estudiar, hacer el doctorado en penal, esto en penal, lo otro en penal, me hace menos especialista en penal, pero en realidad a mí me hizo una especialidad de un montón de herramientas que son para mí basales y básicas para poder hacer mi trabajo eficientemente. También hay que saber qué respuesta quieres dar. Buena, más o menos, excelente. Yo quiero ser lo mejor que pueda hacer, quiero serlo. No quiero ser, bueno, más o menos, bueno, ya está. No, vamos con todo. Y bueno, el vamos con todo implica también poder analizar qué me estoy llevando puesto, si me llevo algo puesto, entonces en poder respetar la incumbencia de otros, los espacios de otros, pero movilizando. Y esto es un equilibrio un poco difícil a veces. Nos pasa que por ahí tenemos situaciones con jóvenes que están judicializados y tenemos que generar en los operadores una movilización que no tienen. Entonces, hay que ser molesto a veces. Entonces esto también, ¿no? Valientes, a veces molestos, pero equilibrados, solventes, reconociendo lo que somos en lo bueno y en lo malo, hasta dónde podemos y hasta dónde no, cómo nos tendremos que correr. Yo creo que también aprender mucho a liderar. Nosotros en todo este tiempo aprendimos muchísimo, mucho de liderazgo, no solamente por mi trabajo que hago en la corte, que trabajo específicamente en esto, sino a liderar nuestros propios grupos. Poder correrse, ¿no? Poder correrse para que el grupo pueda saber cuáles son sus propios límites y yo también advertir si el equipo sabe manejarse, ¿no? No esto de estar todo el tiempo yo, no, poder correrse para dejar espacio de aprendizaje a otros. Ser empático, ser sensible, por lo menos en esto, en lo restaurativo es imprescindible, poder sentir lo que siente el otro, más allá de ponerse en el zapato del otro. Y a veces hemos visto y escuchado personas que están trabajando estos temas en Argentina, en México, en otros países, y a veces se habla de escuelas, se habla de corrientes, de fondos filosóficos, y creo yo que en algunas ocasiones nos vemos como encerrados o nos endulzamos nuestra propia oreja con nuestra propia lengua, es decir, nos gusta decir lo que nos gusta escuchar, y sin querer a veces podemos caer en una especie de adoctrinamiento, decir, no, tienen que hacerlo así, y si no siguen este modelo, etcétera, y esto sí es restaurativo, y esto que están haciendo acá no lo es. Y hay como esta dinámica a veces de, no sé si, incluso en detrimento del mismo movimiento restaurativo, de que cada quien lo define de su manera, y a veces hay como esta serie de señalamientos que rayan a veces en la ortodoxia o en cierta tendencia a adoctrinar de modelos y de formas. Pero en el mundo, no de los libros, sino de la academia y no de los congresos, allá afuera, en donde tú has estado, ¿esto qué tanto te ha servido o no, o te ha estorbado, o
¿Cómo has lidiado con esto? ¿Qué podrías decir a la gente que dice, me gusta, quiero incursionar, me he preparado, he dedicado todo ese tiempo, pero algunos maestros me han metido miedo y me han dicho, tienes que hacerlo así, porque si no lo haces de esta manera, todo va a ser terrible y entonces no digas que eso es restaurativo? Bueno, si piensan así, no tendrían que hablar conmigo, esencialmente, porque yo no pienso eso. La verdad que conozco las escuelas, los fundamentos filosóficos, pero llega un punto que esto, más allá de que el pensamiento y la reflexión siempre evoluciona, siempre tenemos posibilidades de generar nuevas escuelas, pero me parece que esto, si te genera un estancamiento, dejó de servir. Si te genera miedo para no accionar y para no empezar, no te sirve. Me hiciste acordar a los primeros cursos de mediación que te decían, bueno, el mediador debe hablar así, las personas se sientan, primero hablo yo y luego tú, y decís, perdón, es todo tan... tan impostado, es tan falso, que si yo tengo un problema y me hablan así, voy a decir que me están tomando el pelo. Entonces, viste, era como que no entrabas en esos espacios. Entonces, mi experiencia me indica, y la experiencia que tenemos nosotros en la fundación, es que es interesante tener conceptos filosóficos y basales en lo que respecta a justicia restaurativa. Hay que tener muy en claro la ideología restaurativa para poder saber cuál intervención hacer y hacia dónde va la intervención. Pero me parece también que usamos diferentes herramientas, pero no, las escuelas no nos pueden encorsetar para inmovilizarnos. Eh, Así como cuando estudiamos derecho, en nuestro caso, no hay un caso igual a otro y no hay un caso que responda al artículo del Código Penal exactamente, lo mismo pasa con cada uno de los casos, no, lo mismo no, muchísimo más pasa en los casos que nosotros abordamos. Son complejísimos, tienen los derechos vulnerados de todas clases, tienen imposibilidad de acceso víctimas y ofensores, aunque sean de clase media o clase alta, en el momento del quiebre de una relación por un delito, tienen totalmente cercenados sus accesos. Entonces me parece que hay que poder generar virtuosidad en la creatividad, pero sabiendo hacia dónde se va. Un día estaba hablando con alguien que hablaba de justicia restaurativa y yo le planteábamos junto con Silvana que para nosotros no es lo mismo un trabajo reparador que participe el joven que le manden a limpiar los baños de un club. Y estas personas nos decían, pero está muy bien que limpien los baños de un club. Y entonces nosotros la miramos y dijimos, ¿a vos te gustaría hacer eso? No, no te gustaría limpiar el baño del club. Entonces, ¿por qué pensás que a un pibe de 17 años le va a gustar eso? ¿Que su dignidad tiene un parámetro diferente al tuyo? No, tiene que ser algo que lo dignifique, tiene que ser algo que lo construya. Entonces, por eso te traigo este ejemplo simplemente porque me parece importante remarcar la ideología restaurativa. Hoy justicia restaurativa está mucha gente hablando de esto y a veces, bueno, nosotros en la fundación este año, por ejemplo, generamos la ruta restaurativa de norte a sur en las Américas y llamamos a diferentes, este año vamos a retomarlo y vamos a contar con ustedes también, los vamos a invitar para que nos cuenten la experiencia que ustedes tienen y contamos con diferentes personas que están trabajando en justicia restaurativa y con efectos reparadores, teniendo en cuenta la dignidad de las personas, trabajando en derechos humanos y no trabajando en base a la posición y al interés y entonces reparo, porque eso no es justicia restaurativa. Y yo creo que tiene que ver, perdón, lo que dices tú, es decir, ¿qué es lo que te mueve? ¿Desde dónde viene o sale lo que a ti te acciona? Y claro, marcada la diferencia entre el que a lo mejor se ha preparado, ha estudiado mucho, pero no se ponen a dar clases de lo que nunca han hecho. Y entonces tiene que haber esta combinación donde haces el ajuste del modelo, de la aproximación, del estudio, de la preparación, del diagnóstico, de todas estas cosas que
que te topas y que muchas no las puedes ver hasta que estás metido en eso. Y entonces yo creo que esta capacidad a desarrollar, de ir adaptando eso que venimos cargando, y no solo algo que has imaginado en tu cabeza, de algo que nunca has hecho o ha ocurrido. Entonces, esos miedos, creo yo, son los que a veces se imprimen de querer dogmatizar, decir, así, ¿por qué? Porque yo lo digo, y no así porque hay estas experiencias. De las experiencias que tú has tenido, por ejemplo, múltiples áreas de lo juvenil, de lo comunitario, de lo penitenciario, ¿hay alguna que sientes como que te ha marcado más o le guardas un poco más de cariño o te dejó más lecciones y que nos puedas compartir un poquito esa experiencia? Mira, a mí me encanta trabajar con jóvenes. Me parece fundante, me parece importantísimo, y la verdad que lo que yo aprendo trabajando con jóvenes, lo que ellos me enseñan todo el tiempo, yo me emociono cuando los veo, porque el esfuerzo que ellos hacen, los adultos no pueden dimensionar el esfuerzo que generan las personas poder reconocer y cambiar. Nosotros los grandes no lo podemos hacer muchas veces. Los chicos lo hacen en un momento que están tan inestables emocionalmente, tan en formación. Y esto para a mí, la verdad, y después la ida y vuelta con las familias, con sus entornos, el ponerlos en valor, ¿no? Decir, no, él no solamente pudo recorrer un proceso de reflexión, sino también modificó, viró, su vida cambió para siempre hoy, y eso es emocionante. Y después verlo en su trayecto y contarle a la familia, me pasó hace poco que llamamos a unos padres con el equipo de trabajo, y el padre se sentó con cara así de disgusto, y entonces mi primera frase fue, ¿sabes por qué te estoy llamando? Y seguro porque hizo algo malo. No, te quiero contar que tenés un hijo maravilloso. Nosotros estamos orgullosas de él. Hizo ta. Entonces empecé a contarle. Y a medida que le íbamos hablando, él lloraba. Y porque él era como que él estaba conociendo en ese momento a su propio hijo. Y cuando terminábamos de charlar, él solo decía, es un capo, como él queriéndose darse cuenta de cómo yo podía hacerlo, cómo podía verlo, cómo lo pude ayudar, cómo pudo accionar, y él no lo podía hacer. Entonces se fue lleno de preguntas y pidiéndome un video donde yo lo había grabado a su hijo, que se lo mostré en ese momento y no se lo había dado porque su hijo no me había autorizado todavía, para que él vea que no solamente yo le estaba contando, sino yo le estaba mostrando cómo su hijo delante de otros pedía disculpas y los otros cómo reaccionaban como él no había podido. Ese es un momento como básico, fuerte, fundante. Otros en la cárcel. Ver a los chicos en las unidades penitenciarias, ustedes que tienen experiencia en esto, saben lo difícil que es representar en los chicos, en los jóvenes que están detenidos, que lo único que tienen es la prohibición de salir de ahí, pero su mente tiene toda la posibilidad de seguir adelante, de aprender, de hacer, y cuando encuentran ese espacio, el compromiso que se genera, el cambio, y cómo son también reproductores, cómo son líderes positivos. En Provincia de Buenos Aires, Silvana está coordinando el equipo de cárceles y estamos llevando a cabo un programa que se llama Más Seguro de Mí, que ya es el quinto o sexto año y lleva muchísimos egresados, de los cuales uno solo reincidió. Y tuvo un tema de adicciones muy importante, que es un temón, y ver a los chicos cómo salen, pero no solamente cómo salen, sino cómo salen a la nada, porque no hay nadie que los espere, no hay nadie que los ayude, y entonces nosotros generamos ahora otro módulo de trabajo de ese programa, que es el acompañamiento fuera. Y los chicos se vuelven a conectar con nosotros a través de las redes sociales, y por ejemplo, nos cuentan que no les dieron el documento, que los están por echar, que los está buscando la banda,
nos pide si los podemos ayudar a cambiar de barrio. Es decir, ellos sostienen sus compromisos de cambio, y los que estamos fallando son los adultos. Y otro tema que también fue para mí muy, pero muy recontra movilizador, y ahora, en este momento que estoy con mi hija de 3 años, una de las primeras experiencias en cárceles fue en la cárcel de mujeres, en la unidad 33, les estoy hablando hace 10 años de esto, que fue durante 4 o 5 años, que trabajamos con mujeres que estaban detenidas y que convivían con sus hijos menores de 5 años. En realidad la ley dice hasta los 3, pero después se estira hasta los 5. Y también fue fuertísimo, porque, y esto, Rafa, lo que vos planteabas recién de las teorías, ¿no? Y de las escuelas. Uno dice, justicia restaurativa es tal herramienta. Vas a la cárcel, y la cárcel, que es un sistema cerrado, violento, pensado para otros que no son mujeres, donde todo es agresión, donde no podés hablarles de justicia restaurativa porque ves que les falta todo, y que lo que hacen las chicas es subirse de alguna manera al sistema agresivo, y entonces terminan siempre en calabozos peores, en situaciones peores. Y empezar desde lo básico, ¿no? Es cómo hablamos. Y sentarnos en el pabellón, porque no vamos a un Zoom, nos sentamos adentro del pabellón y estamos ahí con las chicas, y una nos mira de arriba y otra barra y nos escucha, y entonces vienen y se sientan, y ahí se abre a maternidad responsable, se abre a qué tiene que esperar, qué pasa con un hijo a los 3 años, por qué mi hijo no camina a los 3, por qué no habla a los 3, y entonces empezar a ver que la justicia restaurativa implica en diferentes cosas, pero el mismo objetivo, que es la restauración, que tiene que ver con acceso a derechos, que tiene que ver con dignidad, que tiene que ver con derechos humanos, y la verdad que esa experiencia fue fundante en todos los programas que siguieron en cárceles. Y de hecho, una de las chicas que ya salieron, estamos conectadas por Facebook, yo veo su vida, y de vez en cuando me mandan algún mensajito, me cuentan si tienen alguna dificultad, y trabajamos para generar un liderazgo positivo en ellas, y la verdad que también está muy bueno esto, ¿no? Que a diferencia de tal vez el mediador, que terminó el caso y terminó, justicia restaurativa es una relación. Muchos de los chicos con los que yo trabajo en Libertad, los chicos forman parte de la fundación. Y, por ejemplo, uno que tenía muchísimos problemas para hablar, nos costó muchísimo generar un proceso restaurativo porque no hablaba. Entonces buscar, estuvimos como 6 meses buscando que nos cuente qué pasaba, y lo logramos. Y cuando nos dimos cuenta de su dificultad de decir, comenzamos a pensar un taller con él que nos diga, que hable a otras madres de qué cosas le sirvieron a él. Entonces nos acompaña a diferentes comedores, a diferentes ONGs, y les cuenta qué cosas sirvieron a él y por qué terminó en el delito, y cómo vio a su familia, y bueno, y nos ayudan. Se transforman en líderes positivos. Ahora estamos con un caso muy difícil, y uno de los chicos que salió de la unidad hizo videoconferencia con él y le contó cómo es la vida dentro de una unidad penitenciaria, porque los chicos que están en el delito creen que afuera y adentro es lo mismo. Entonces, esto es ser agentes de realidad y contarle a otros la experiencia positiva y negativa. Es decir, somos todos un equipo de trabajo. La horizontalidad es importante para generar el compromiso, la participación y el cambio en los chicos. Son historias hermosas, fuertísimas todas. Pero llenas de como muchos aprendizajes, muchas otras tareas que no puedes generar hasta que estás ahí y se te presenta la necesidad, y entonces nuevamente accionas y respondes ante aquella situación que pudiste o no haber previsto. Está muy buena la plática, estamos llegando lamentablemente un poco ya al final de este espacio, pero quisiera que cerráramos un poco con una reflexión de actualidad, es decir, ante este año tan complicado que hemos vivido en todo el mundo con la condición de la pandemia y del COVID-19, ¿hacia dónde ves que se mueve esta acción restaurativa? O sea, ¿qué va a implicar? ¿Qué estos nuevos, no nuevos, pero esta manera de los conflictos como se presentan ante estas nuevas realidades, ¿qué va a implicar? ¿Hacia dónde crees que se va a empezar a dirigir
toda esta cuestión de lo que estamos platicando como acción restaurativa? Yo creo que vamos a tener muchísimo más trabajo, muchísimo más trabajo. La expulsión que generó la pandemia es fuertísima en los jóvenes, en el trabajo, en la educación. La discriminación en el acceso a salud también es enorme. La discriminación, el rechazo es violencia. Y la pobreza que está dejando también, el impacto económico de la pandemia es fuertísima, y si bien la pobreza no va unida al delito, pero la pobreza, la violencia, la discriminación, la estigmatización es un canal que lleva al delito. Entonces vamos a tener que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo en las escuelas, desde los grados más pequeños, vamos a tener que poner en palabra el derecho a la paz. Esto a nosotros nos parece fundamental, por eso tenemos un área de trabajo específica que es la Comisión Nacional por la Paz y la No Violencia de la sede Argentina, con Cecil, Belén, Eliana, que están trabajando a pleno en esto, y nos parece muy importante poner en agenda el derecho a la paz. Es decir, que no todo es cuidarse del otro, no tenemos que acostumbrarnos a esto. Tenemos que procurar nuevos aprendizajes, tenemos que procurar nuevos entrenamientos, tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser más resilientes, tenemos que ser más honestos y tenemos que ser más abiertos para poder generar redes sustentables y más respetuosos al clima, al mundo, y todo eso es aprendizaje. Todo eso es cultural. Entonces, vamos a salir a luchar contra los estereotipos, vamos a salir a luchar contra las estigmatizaciones, y vamos a poner en palabra esto que hacemos con resultados concretos, porque no es una casa, mira qué linda casa, te muestro una foto, la pinto y a vos te encanta. No, esto es pelearla con el cuerpo, es trabajar sobre cosas difíciles, cosas que impactan en tu propia historia, pero que los resultados son tan conmovedores y tan movilizantes que cambia a una persona y cambia el mundo. Y en eso nosotros estamos convencidas. Pues yo me quedo con esa última frase, ¿no? Cambiar una persona para cambiar al mundo. Realmente tú y tu hermana pues hacen honor a su apellido porque son verdaderas embajadoras y emisarias, pero sobre todo son mujeres de acción, personas comprometidas y con el corazón por delante. Y entonces lo que les mueve y lo que les motiva, que yo lo concluiría como eso, pues desde el amor. Y cuando uno trabaja desde ese es el norte de tu brújula, pues difícilmente nos podemos equivocar cuando tenemos los motivos correctos. Te agradecemos mucho realmente que nos hayas compartido y nos hayas abierto esta ventanita de una trayectoria muy brillante de muchos años, una historia muy linda tuya personal y con tu hermana, con la cual nos sentimos pues muy, muy identificados también nosotros como hermanos, y les apreciamos y les admiramos su aporte. Y si quisieras hacer algún pequeño comentario final para despedir la transmisión. Yo lo que quisiera decir es que, bueno, que les digo a todos los que están escuchando que se atrevan, que sepan a dónde van, que no tengan miedo, que no se dejen colonizar, que está todo por hacerse. Solo hay que saber hacia dónde se quiere ir y qué resultado queremos buscar. Después, a estudiar y hacer. Hay que hacer, hay que salir de los escritorios, hay que salir de la comodidad. Estamos en un mundo muy líquido y hay que salir y ser fundacionales. Yo, otra cosa que quiero decirles es quiero agradecerle a los lobos, porque la verdad son unos luchadores, los conozco hace muchísimos años y les tengo absoluto respeto por la trayectoria, por el esfuerzo, por la tenacidad. Palabra también muy importante para poder llevar a cabo un proyecto, ser tenaz, no dejarse vencer fácilmente a pesar de las dificultades que tenemos todos. Así que, bueno, agradecerles un montón por darnos esta posibilidad, darme esta posibilidad de que sepan un poquito más de mí, de mi hermana y de toda la trayectoria del grupo de trabajo que tenemos. Pues muchas gracias, y amigos, este ha sido un programa más de la Gaceta de Paz, dentro del programa de La Visión de la Mediación con los Lobo, hoy con nuestra invitada de lujo, Silvana Paz, desde Argentina. Y recuerden, amigos, que
El que con lobos anda. A mediar aprende. Beso enorme, gracias. Gracias, chao. Pues muy interesante, amigos, el escuchar a Silvina con toda su experiencia. Cosas que me quedan así muy claras, Rafa, es que uno, el estudio, el conocimiento de varias técnicas, cómo empieza desde muchos, cómo hemos empezado, y ella también, desde la mediación, los métodos alternos, el tema de la justicia restaurativa, lo que muchas veces nos quedamos en mediación, esa parte de el acuerdo no es suficiente, se queda también como un nivel nada más de reparación del daño, pero no del tema de restaurar las relaciones. Cómo se empieza a acuñar ahora este tema de la mediación con enfoque restaurativo, y cómo también el salir, ella de haber estado litigando por fuera primero, después participar dentro de actividades del gobierno, pero también desde la libertad, desde su fundación. Y eso se me hizo muy importante. Y una cosa que a mí me deja una gran lección, y que creo que es algo que hemos enfrentado también, es la persistencia, el estar ahí tenazmente buscando realizar y llevar a cabo las acciones. Veo gente que busca, los patean y se quedan empochados, sino salir, continuar, hacer, adecuar, creativamente y bueno, eficazmente, ¿verdad? Porque al final del tema es un tema de dar resultados y de ayudar a las personas a que resuelvan. Y yo creo que en esa parte de los resultados, un componente importante que agregó ella es el acompañamiento, es decir, no solo que terminan una intervención, sino hay un acompañamiento después de, nos comentó algunos casos de chicos que han enfrentado, tenido algún conflicto con la ley y que tienen su proceso, pero que en un momento dado salen y que requieren apoyo, que requieren algún tipo de asesoría o acompañamiento para volverse a reubicar, que lo sigue buscando la pandilla, o sea, y creo que ese es un componente importante que en México es un área de oportunidad y que es un área que señala para las instituciones del Estado de asegurar el cumplimiento, pero yo creo que más allá del cumplimiento de los acuerdos, la palabra para mí es esa, es acompañamiento, es decir, oye, aquí estoy porque sé que al salir vas a encontrar dificultades y tú requieres a alguien que esté contigo y te acompañe en ese proceso de regresar a la sociedad de mejor manera, y eso habla muy bien del trabajo que están haciendo la Fundación las Hermanas Paz y claro, esta como labor incansable, o sea, no rendirse y no vencerse ante las adversidades. Yo creo que es una característica importante de ella, nos sentimos muy identificados porque siempre vamos a encontrar obstáculos, dificultades, quienes dicen que no, quienes ya están acomodados en cierta posición y no quieren que nadie llegue y les diga o les comente, o están cerrados a ciertas críticas o comentarios constructivos, y entonces venir a incomodar, el hacer incomoda a veces a algunas personas o algunas instituciones que están como establecidas y llegaron a su lugar y ahí se sienten cómodos. Dos cosas, una que tocaste que se me hace muy importante, Rafa, los modelos como ofrecen como una visión, como yo diría como introductoria. Por ejemplo, el tema de las cárceles, o sea, dice, entramos y el tema restaurativo, la reinserción, que sanen, todas estas cosas, muy bien, pero no nos dimos cuenta que falta la parte de quién los cacha. Entonces, ir construyendo esa parte que se me hace muy importante en función de, uno, del conocimiento de varias herramientas, ya lo hemos hablado varias veces aquí, y dos, el poder buscar resolver para que alcance, o sea, que sea suficiente realmente, una solución que alcance y no que sea anecdótica, o peor, todavía más pequeño, pues que bueno, es que nosotros hicimos los círculos y se acabó. No, ¿qué más hay que hacer para aportar? Y cuando uno va a estos lugares, pues te das cuenta de la enorme necesidad que hay, en muchas formas, no solo en las políticas públicas, en la educación, en la forma de hacer las cosas, cómo podemos ayudar realmente a que se reintegren de veras, qué otras cosas hay que hacer en la sociedad para poder ayudar en ese sentido, ¿no? Y bueno, y en el ambiente escolar también, o sea, siempre buscar ampliar la visión se me hace importante, y esa parte, el de dar seguimiento, tanto en los métodos alternos como la justicia restaurativa, se me hace que es una oportunidad importante, el poder seguir dando este seguimiento. Nosotros en el tema empresarial nos dimos cuenta de esto, y todos los arreglos y los convenios que hacíamos, en este caso comerciales, entre empresas, proveedores y desarrolladores, pues es darle seguimiento con indicadores semanalmente, muy puntualmente.
aquí estamos ya no hablando de pesos, centavos o de ladrillos, estamos hablando de personas, de la vida de alguien que puede cambiar o no, para bien o para mal. Entonces, creo que para mí es una gran lección que nos deja hoy Silvina de poder llegar más lejos, de tener esa visión con mayor amplitud a la que la misma metodología ofrece nada más, sino desde la creatividad. Y una cosa fundamental que yo creo que también a mí en lo personal siento que me identifica el trabajo que hemos hecho es la filosofía que está detrás, la generosidad, el amor, el servicio, el amor a los demás, que son cosas que siempre hemos impregnado en los programas que hemos implementado y que eso ha dado como el sustento, desde dónde está el combustible. Y para mí el combustible de esas acciones es eso. Sin eso la metodología es un carro vacío, no hay quien lo conduzca, hacia dónde va. Entonces solamente la aplicación es solamente tener el caso anecdótico, estuvimos en un salón, en una universidad, en una cárcel, no, sino buscar realmente resolver y que eso permanezca en el tiempo y siga siendo útil para más personas en ausencia tuya. Eso se me hace también muy importante, o sea, borrar esos egos de soy yo y pasar al ego, más que al ego, al tema social, decir somos todos y participo y dejo esa joya ahí y que siga dando frutos en ausencia de nosotros, y el día de mañana que no estemos aquí, pues igual. Sí, una de las cosas que comentó es lo difícil que es, o sea, la similitud en la parte institucional no es un tema exclusivo de México, es decir, los órganos del Estado muchas veces son órganos de poder, órganos de control, y este tipo de acciones a veces vienen a incomodar o sacudir un poquito a las instituciones. Por eso ella hablaba de estas inercias, incluso, claro, y lo difícil que es para ellas siendo mujeres, en un mundo dominado por los hombres, sí, en temas de justicia, en temas de gobierno, en temas de política pública y la materia penal, que es una materia también complicada y muy masculinizada, por así decirlo, y ese reto adicional que las hermanas Paz han tenido y que yo creo que como el ciclista Lance Armstrong, ¿no? Que ante la adversidad se crecía y le pedaleaba más duro, entre más le gritaban y le decían cosas en la Tour de France. Ellas tienen como esta capacidad o esta resiliencia ante la adversidad de cómo enfrentarla y cómo utilizar ese impulso de origen posiblemente negativo y positivizarlo en acciones restaurativas. También interesante, y coincidimos mucho con el trabajo de ellas en la parte de las escuelas, es decir, cómo dar un paso antes, o sea, cómo ir por los chicos y no ya atender cuando ya pasaron las cosas, sino como algo más preventivo. Estamos totalmente de acuerdo, y la experiencia que hemos tenido trabajando en escuelas y en algunos entornos de escuelas complicadas en algunos lugares del país, pues definitivamente que hay mucho trabajo por hacer en materia de prevención. La escuela es un lugar importantísimo, y finalmente totalmente de acuerdo. Yo les preguntaría a ustedes y escríbanos, ¿desde dónde sale lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve? O sea, ¿cuáles son estos principios, estos valores que te hacen decir no estoy de acuerdo con lo que está pasando y quiero hacer algo al respecto? ¿Qué es lo que te mueve? Y como dice Juan Manuel, si es desde el amor, si es desde la generosidad, si es desde el querer cambiar y mejorar este mundo y poner nuestro granito de arena, pues yo creo que grandes cosas pasan cuando los distintos talentos que cada uno de nosotros tenemos los ponemos al servicio de los demás. Entonces, escríbanos aquí en el programa cuáles son tus talentos, qué es lo que vas a poner al servicio de los demás, qué es lo que te hace a ti diferente y te caracteriza como único, desde dónde te mueves, qué es lo que te está moviendo para hacer algo, para cambiar las cosas. Y nos gustaría mucho saber y escucharles, que compartan con nosotros qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que te motiva. Y estoy seguro que hay cosas muy buenas ahí adentro que van a ayudar a este movimiento y a generar más acciones restaurativas, que se crezcan como las hermanas Paz y que se la crean en acciones, tirados hacia adelante. Yo creo que, y en este momento me recuerda a tantas mujeres que hemos conocido en el trabajo, tanto en los medios alternos como en el tema restaurativo, que le han puesto. Yo creo, y siempre lo he comentado, es para mí el tema de la pacificación en el caso de México, yo creo que en el resto de Latinoamérica, tiene corazón de mujer.
y yo creo que hay una vocación de la mujer también en ese sentido, desde su feminidad, no montada como en el liderazgo masculino, sino desde un liderazgo femenino, y se me hace que el tema de la paz tiene mucho que ver con ellas. Y para mí un gran ejemplo, y honro la memoria de todas las personas que han trabajado con nosotros durante estos años, muchas mujeres que siguen trabajando con mucho valor, con mucho ahínco, desde ese corazón de madre, ese corazón de mujer que sale a hacer, que sale a buscar lo mejor para su comunidad, para su escuela, la escuela de sus hijos, en sus familias. Y lo vivimos o sea, a mí lo que más me ha sorprendido en mediación comunitaria, en mediación escolar, ha sido la participación de las mujeres, las mamás de los muchachos, de los niños y las abuelas. Y bueno, pues estamos unos días de recordar un aniversario más de una gran mujer, nuestra madre, que hoy recordamos con estos temas, una mujer que le tocó adelantarse a su tiempo, que fue una luchadora social, porque se respetara el voto, porque existiera democracia, por muchas cosas por cambiar y mejorar este país. Así que pues hoy honramos la memoria de nuestra madre a 11 años. 11 años ya casi, el día de... El viernes, el 29. El día 29. Y pues ella sigue presente en las acciones que deja a través de nosotros. Definitivamente hay una huella y una marca de nuestra madre en las acciones que nosotros emprendemos. Sí, yo cada vez que hay gente que me preguntaba cómo entras y cómo vas y cómo te metes al lugar, yo cada vez que entro en un espacio de esos llevo muy presente a mi mamá. Se me hace muy importante, es algo algo quedó en mi corazón, que desde ella sale a servir, como mi padre el tema del escultismo, los scouts, mi madre en el sentido el amor y el servicio a los demás. Pues hoy dedicamos este programa a todas las mujeres también, luchonas, echadas para adelante, como las hermanas Paz, como nuestra madre, y bueno, pues las invitamos también a todas ustedes que están viéndonos, que nos escriban, que nos digan cómo se sienten, cómo han participado, cuáles han sido sus retos, sus obstáculos, y que seamos agentes de cambio a través de acciones restaurativas. Pues amigos, este ha sido un capítulo más aquí en la Gaceta de Paz, de la visión, la Gaceta de Paz con las hermanas Paz, con Silvana Paz. Ya invitaremos próximamente, a ver si tenemos un programa de hermanos con hermanos, las Paz con los Lobo. Serán como a técnicos y rudos. Sí, y sigamos compartiendo y platicando aquí en un capítulo más de la visión de la mediación con los Lobo, porque el que con lobos anda, a mediar aprende.